Bien, vamos. Ya, ahí sí. Vamos a seguir entonces con lo que quedamos en la última reunión. Compartir la pantalla. Ya, ven toda la pantalla, ¿no? Sí, Sí, ya. Bien. Entonces habíamos quedado en lo que era refuerzo acústico. Ya vimos lo que era la sombra acústica. Vimos el concepto de heterogéneo y homogéneo. Y nos quedamos acá, en anisotropía. ¿Ya? Ya, entonces vimos lo que era refuerzo acústico y sombra acústica, que eran los dos artefactos ecográficos que se dan, en este caso, de una forma bastante frecuente, ¿ya? En los estudios tanto abdominales como de estudio de partes blandas, ¿ya? Pero sin duda el artefacto, el que vamos a ver ahora, es un artefacto característico de lo que son los estudios superficiales, lo que corresponden estudio de partes blandas, músculo esquelético, ¿ya? De todo lo que tenga que ver con, ¿no es cierto?, con las articulaciones, ¿ya? Por eso se dice que es el artefacto más importante de la ecografía musculoesquelética, porque si bien es cierto, los tendones se insertan, ¿no es cierto?, en cada estructura ósea, ya sea el troquíter o el troquín, ya, o el trocánter, etcétera. Estos tendones no se van a insertar de una forma ordenada, sino que va a ser una inserción bastante curva, ¿ya? Hay tendones que tienen una curva muy pronunciada, como por ejemplo el tendón, en este caso del bíceps distal, ¿ya? Que se inserta la tuberosidad radial, ¿ya? A tendones como ese hay mucho igual, ¿ah? Por ejemplo, el tendón de glúteo medio y glúteo menor, que están a nivel del trocánter mayor, ¿ya? Eso igual tiene una inserción curva, pero no tanto como la del tendón del bíceps distal, ¿ya? Entonces, en esos tendones ocurre este artefacto que se denomina anisotropía. ¿Y qué quiere decir? Que ocurre cuando el haz de ultrasonido, ¿ya? No incide, en este caso, sobre el tendón en un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, al incidir en un ángulo distinto, el tendón se va a ver así como esto que está acá, en la flecha roja, ¿ya? Se va a ver de un tono, ¿no es cierto?, más oscuro, ¿ya? Más hipocoico, ¿ya? Ya ahí vimos los patrones característicos de cada tejido, ¿no es cierto?, de cada componente tisular, que era, ¿no es cierto?, el músculo, ya un fondo hipocoico, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, con el patrón de pluma de ave. Después vimos también el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Que eran líneas paralelas, ¿no es cierto?, hiperecoicas, en un fondo también hipocoico. Vimos también lo que era el patrón filigrano, ¿no es cierto?, del tendón, que era un patrón bastante organizado, ¿ya? Y que habitualmente, ¿no es cierto?, genera o presenta una impedancia mayor, de tal forma que se ve más blanco, más brillante el tendón, ¿ya? Entonces, de esa forma, si el tendón, en este caso, no interactúa con el haz de ultrasonido en un ángulo de 90 grados, va a ocurrir esto que está acá. ¿Ya? De cierta manera, se va a falsear la recepción de eco de esta zona, ¿ya? Y por lo tanto, la imagen no se va a ver de un patrón normal, ¿no es cierto?, hiperecogénico, sino que se va a ver hipocoico, ¿ya? Y eso es solamente el fenómeno de anisotropía. Y obviamente, si yo dije que se ve más oscuro, el tendón, al ser más oscuro, tiende a ser patológico, ¿ya? Es por eso que uno tiene que hacer bien claro que para determinar si este segmento del tendón, que es el tendón de los peroneos, ¿ya? Ahí dice ahí, peroneo, si este segmento del tendón acá se ve oscuro, la idea es que yo trate de dejarlo lo más paralelo al transductor, de tal forma de que comprobar si realmente sigue oscuro, ¿ya? O sigue hipocoico. Si sigue hipocoico, significa que ese segmento tendinoso va a ser, ¿no es cierto?, o va a tener un aspecto de tendinosis, ¿ya? O tendinopatía, o patología, ¿no es cierto?
Entonces, en eso se basa el artefacto de anisotropía. Si yo el tendón, una vez que lo deje paralelo al transductor, lo veo así como este segmento que está acá, ya brillante, ¿no es cierto? Hiperecoico, significa que el tendón está completamente normal, ¿ya? Es por eso que durante la exploración del tendón hay que verlo de forma paralela siempre, ¿ya? Si, esto es más que nada una imagen representativa de lo que es el tendón peroneo, ¿no es cierto?, a nivel del maleolo, ¿ya? Pero si el explorador hace una buena, ¿no es cierto?, un buen barrido, va a ver que ese segmento de tendón no se va a ver oscuro, sino que se va a ver de su patrón normal, habitual, ¿ya? Hiperecoico, ¿ya? Entonces eso lo va a pasar por alto. Ese es en eje largo, un tendón peroneo en eje largo, ¿ya? O un tendón propiamente tal, ¿no es cierto?, en eje largo. Pero también tenemos acá los tendones en eje corto. Fíjense acá que acá tenemos la corredera bicipital, ya tenemos la corredera bicipital, tenemos el troquín y el troquíter, ya, ¿no es cierto? Son los que forman la corredera bicipital, y por él discurre, ¿no es cierto?, el tendón largo del bíceps, ya, que es este que está acá. Si se fijan, se ve brillante hiperecoico, ya, patrón habitual, normal. Pero ¿qué pasa si el operador hizo una cierta inclinación, ya, de tal forma de que no hace que el haz de ultrasonido, ¿no es cierto?, no incida en 90 grados con respecto al tendón? Pasa esto, genera, ¿no es cierto?, una imagen oscura, ¿ya?, ¿no es cierto?, hipocoica, de tal forma que se produce un efecto de anisotropía, artefacto de anisotropía, ¿ya? Y por lo tanto puede simular patología, ¿ya? Puede simular incluso que esa corredera que está ahí esté vacía, ¿ya? Habitualmente las correderas, en este caso bicipitales vacías, ¿no es cierto?, con tendón ausente, se ven así, ¿ya? Eso pasa a veces cuando el tendón se luxa, ¿ya? Bajo ciertos mecanismos, ¿no es cierto?, de lesión, el tendón se luxa habitualmente a medial, ¿ya? Pero para eso también tiene que haber otro hallazgo. O sea, acá nosotros tenemos un ligamento que se llama ligamento transverso, que es el que de cierta manera le da estabilidad al tendón. Si ese ligamento se ve engrosado, irregular, significa que obviamente ese tendón probablemente esté luxado y yo tengo que buscarlo un poco más acá, ¿ya? Se dan cuenta, hay una serie de detalles asociados. Acá tenemos otro ejemplo que se ve muy bien acá, un tendón sin anisotropía, ¿no es cierto? Un patrón hiperecoico, ¿ya? Que entrega, ¿no es cierto?, una buena cantidad de ecos de retorno. ¿Y acá qué pasa? Acá ocurre el artefacto, ¿no es cierto?, típico de anisotropía, ¿ya? Ese tendón se ve más oscuro, ¿ya? Marcadamente hipocoico, y eso, como le dije recién, puede simular, ¿no es cierto?, focos tendinósicos o tendinopatías, como se llama, ¿ya? Tendinosis. Entonces tenemos que el artefacto de anisotropía es muy importante saber que existe, ¿ya? Y de tal forma de que yo puedo discriminar cierto hallazgo, ¿ya? Y entregarle, ¿no es cierto?, un buen reporte al médico radiólogo para que se base, ¿no es cierto?, en que ese tendón está sano y no está con patología, ¿ya? Y de nosotros depende de que entreguemos una buena imagen musculoesquelética, porque de esa forma yo estoy diciendo que ese paciente está con ciertas patologías tendíneas, ya sea una tendinopatía tradicional o una tendinopatía, ¿no es cierto?, con depósito de calcio. Bueno, dentro de los artefactos y las ecogenicidades, hay elementos que se relacionan, ¿ya? Todo esto tiene que ver con el grado de, ¿no es cierto?, de eco reflejado y, ¿no es cierto?, los grados o cómo la estructura, ¿no es cierto?, atenúa ya el ultrasonido. Por ejemplo, se hace una asociación ya entre lo que es hiperecogénico con sombra acústica, ¿ya? Para el caso, por ejemplo, de lo que son los elementos quirúrgicos, el calcio, ¿no es cierto?, los cálculos, ¿ya? Y también ya vimos también que el artefacto gaseoso, ¿no es cierto?, del intestino, tiene también esa típica sombra acústica, pero es una sombra acústica más difuminada, más sucia, ¿ya?
Y esas estructuras tienden a verse, ¿no es cierto?, con como una línea hiperecogénica que, ¿no es cierto?, que atenúa mucho el ultrasonido, ¿ya? Lo devuelve, ¿ya? Después tenemos los elementos hipocogénicos que generalmente constituyen los tejidos blandos, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, los elementos celulares, ¿ya? El hígado, el riñón, todos esos se ven hipocogénicos. Y después tenemos, por el caso, en este caso, en el lado opuesto, tenemos los elementos anecogénicos, ¿ya? Que tienen directa relación con los refuerzos acústicos, ¿ya? Por ejemplo, los medios líquidos biológicos, como la vejiga, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, generan un brillo posterior, ¿no es cierto?, después de ellas mismas, ¿ya? Y ese brillo posterior se denomina refuerzo acústico. Quiere decir que el sonido llegó, no hubo interacción, pero sí hubo una buena transmisión de la onda. Por lo tanto, el sonido que estaba posterior de la estructura, por ejemplo, de la vejiga, va a ser más potente, ¿ya? Va a tener mejor brillo, ¿ya? Y ya vimos también que pueden haber estructuras anecogénicas como, tanto normales como patológicas. O sea, un quiste simple tiene un refuerzo acústico característico, ¿ya? De esa forma yo sé que el quiste, que es quiste y no es otro nódulo sólido, por ejemplo. Bien, eso era con respecto a artefactos. Estamos hablando del artefacto más característico, ¿ya? El artefacto de sombra acústica, el de la anisotropía y el de refuerzo acústico posterior. No sé si tienen alguna duda con estos artefactos, porque vamos a ver ahora algunas imágenes. No, profe. Ya, vamos a seguir entonces. Quiero... Va, perdón. Eh, ya, ¿ven la pantalla? Sí, profe, pero Ya. solamente como el software completo. Así, claro. Sí, sí, sí. Ahora vamos a pinchar un... A ver. Ahora ven la imagen de la eco. Profe, se ve chica abajo. Se ve chica abajo. Ah, ya, se deja Se ve toda su pantalla. su pantalla. Vamos a bajar de compartir. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bien, entonces quiero que veamos el tema de los planos. Ya a veces uno se pierde con el tema de los planos ecográficos porque es algo nuevo. Es algo nuevo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver. Ya, sobre todo ustedes que están en quinto año. Entonces, ya dijimos que el hígado, uno primero lo ve con la aorta, ¿no es cierto? Y con la vena cava, ¿ya? En este paciente es un poco grueso, ¿ya? Eh, la aorta debería estar por acá abajo. Sin embargo, acá yo tengo otra imagen donde yo veo la vena cava inferior, ¿ya? Entonces, esta es una imagen en longitudinal, ¿ya? En este caso de la línea media del paciente, ¿ya? En longitudinal.
donde acá tengo el marcador o la muesca, y dijimos que ese era nuestro punto de referencia para yo decir qué es lo que está hacia este punto, ¿no es cierto?, de la imagen, hacia este punto, ¿no es cierto?, hacia acá arriba y hacia acá abajo, ¿ya? Si este es longitudinal, acá está el marcador, esto sería lo que está acraneal, ¿no es cierto?, o superior, ¿ya? El lado opuesto sería inferior caudal, lo que está, ¿no es cierto?, acá en la parte superior de la imagen sería lo que está más cerca del transductor, por lo tanto sería el plano anterior del paciente, y lo que está donde dice H, acá abajo, sería el plano posterior. De esa forma yo sé que eso es la vena cava, ya dijimos que era una estructura vascular, ¿ya? Y por lo tanto tiene una cierta característica en su tono, que es anecoico, ¿ya? Y aparte, si nos centramos en lo que vimos recién, los artefactos, ¿qué artefacto tiene ahí la vena cava? Refuerzo acústico. Refuerzo acústico, muy bien. El refuerzo acústico acá, bueno, se nota un poco, ¿ya? Pero aparte vemos que el paciente tiene un hígado que no es, ¿se acuerdan que el hígado debería verse, ¿no es cierto?, más oscuro, ¿no? Porque en condiciones normales el hígado se ve oscuro, hipocoico. ¿Cómo acá se ve el hígado? Tiene un hígado graso. Muy bien, tiene un hígado graso, ¿no es cierto?, que se ve más brillante, un tono más hiperecoico, ¿ya? Uno habla de un aumento de la ecogenicidad difusa, ¿ya? Hay varias partes que están, ¿no es cierto?, con áreas aumentadas. Entonces, si uno se pone a pensar, si yo supongo que acá está la onda de ultrasonido, el ultrasonido interactúa con todos estos tejidos, ¿ya? Con todas esas interfaces. Entonces, el hígado, ya al tener depósito, ¿no es cierto?, de grasa, y obviamente se va a ver blanco o más brillante, ¿por qué? Porque va a tener una mayor impedancia acústica, ¿ya? Y al tener mayor impedancia acústica significa que el sonido que está acá abajo va a tener o va a provocar un menor refuerzo posterior. Por eso es que en estas estructuras vasculares profundas generalmente el refuerzo posterior es poco, no es mucho, ¿ya? Diferente a si fuera una estructura más ubicada en el plano anterior, ¿ya? Acá arriba. En las estructuras posteriores el refuerzo acústico es más poco, ¿ya? Menor. Por eso lo hecho de que el hígado en este caso tiene mayor depósito de grasa. Atenúa más el sonido. ¿Mm? Pero siempre va a haber un ultrasonido más débil acá que genera cierto refuerzo acústico posterior, ¿ya? Entonces eso con respecto a los planos. El páncreas, ¿ya? El páncreas, ahí vemos hartas cosas acá, ¿eh? El páncreas cuesta mucho verlo en ecografía porque primero es una estructura bastante pequeña, ¿ya? Una estructura bastante pequeña en el sentido, ¿no es cierto?, anteroposterior, ¿ya? El grosor es bien pequeño, y también en cráneo caudal. Debería verse mejor en transversal porque es su eje mayor, ¿ya? En su eje transversal o axial, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hay a los costados? Hay intestino, ¿se fijan? ¿Qué podría hacer esto? ¿Qué artefacto? ¿Qué artefacto vendría siendo esto que está acá? El de los gases. Los No me gases. acuerdo cómo. Sería entonces un artefacto de sombra, refuerzo o anisotropía. Sombra. Sombra, muy bien. Sombra acústica, pero no es una sombra acústica neta, sino que una sombra acústica más sucia, ¿ya? Que obviamente molesta, ¿no es cierto?, y dificulta la visualización, por ejemplo, acá desde el proceso uncinado del páncreas, ¿ya? Se ve un poco, ¿no es cierto?, en parte de la cabeza, pero no logro ver completo. Y acá es lo mismo, el cuerpo del páncreas no se logra ver muy bien. Entonces, ahí uno ya ve artefactos gráficos que no son beneficiosos, sino que molestan, ¿no es cierto?, en la visualización de cierta estructura, ¿ya? El páncreas.
Lo mismo acá, en este caso acá tenemos una estructura vascular profunda que vendría siendo la aorta, que igual va a generar poco refuerzo posterior, porque ha tenido que pasar el ultrasonido por diferentes estructuras antes que ella. Páncreas transversal. Entonces, nuevamente, referente a los planos, este sería una imagen transversal de páncreas, que ahí se ve un poco mejor. Ahí tengo, por ejemplo, el plano de la piel, el celular subcutáneo, que ya vimos la forma del celular subcutáneo. El plano muscular, ¿no es cierto? Músculo aponeurótico de la línea alba, por debajo de la grasa intraabdominal. Y lo que sigue vendría siendo el hígado, que ya dijimos que se ve más blanco, más brillante, porque tiene depósito graso. Por debajo se ve un poco acá lo que es la región del antro del estómago. Miren acá, por arriba, en este caso del páncreas, esa es la región antral. Por debajo del páncreas tengo una estructura vascular, que ya se ve más oscura, ¿no es cierto? Que vendría siendo la vena mesentérica superior. Por debajo del páncreas tengo lo que es la grasa peripancreática, ¿ya? Y abajo tengo la aorta y por abajo tengo la columna, ¿ya? Todos esos tejidos están, ¿no es cierto?, en el sentido antero-posterior, ¿ya? Y ese sería un corte, o plano, mejor dicho, transversal. Y acá tengo, ¿no es cierto?, lo que es derecho de la imagen y la izquierda de la imagen. En este caso sería lo que es la cabeza y el cuerpo y la cola por acá, ¿ya? Entonces es como mirar al paciente, ¿no es cierto?, de los pies a la cabeza. Y el otro corte, en el otro plano, es como mirar al paciente, ¿no es cierto?, de lado a lado, en el plano longitudinal, de lado a lado, como que yo estuviera mirando al paciente desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, ¿ya? Los dos planos más utilizados son esos. Después hay un plano coronal oblicuo que le dije yo que era un plano, ¿no es cierto?, que va dirigido a la vía biliar. La vía biliar no va, no es derecha, ¿no es cierto?, o no es una ala de, no es longitudinal estricta en el cuerpo del paciente, tiene una cierta oblicuidad hacia, ¿no es cierto?, de derecha hacia el centro, de derecha hacia el páncreas, ¿ya? El colédoco. Por lo tanto, le tengo que dar cierta liquidez para verlo en su mayor eje. Y el mayor eje vendría siendo algo así como esto, de tal forma de que uno pueda medir el calibre de esa vía biliar, ¿ya? Ahí se está midiendo el calibre mide aproximadamente 4 milímetros, que está dentro de lo normal. Vimos también lo que era el flujo, ¿no es cierto?, hacia el hígado, que era un flujo hepatópeto, que va, ¿no es cierto?, hacia el centro, ¿ya? Y por lo tanto, la codificación de color vendría siendo en rojo. Y ahí está en rojo, la escala de color está arriba, y en este caso va en dirección hacia el hígado, ¿ya? Bueno, también vimos lo que eran imágenes duales, donde yo puedo ver la misma estructura en dos planos. Ya, acá tengo, por ejemplo, una imagen en transversal o TR de la vesícula, y acá tengo una imagen en longitudinal, ¿ya? Tengo entonces los dos planos de la vesícula. Yo tengo la vesícula, lo coloco paralelamente al transductor y después coloco el transductor perpendicular a la vesícula. De esa forma yo tengo estas dos vistas. Y yo puedo evaluarla tanto a nivel interno como a nivel de la pared. Dijimos que la pared era bastante fina, ¿ya? Delgada, de tal forma de que yo no veo ningún engrosamiento parietal y tampoco veo ninguna lesión tumoral, ¿ya? Y su interior es homogénea, anecoica, ¿ya? No tiene ningún contenido, y por lo tanto da, ¿no es cierto?, cierto artefacto. ¿Qué artefacto da ahí? Sombra acústica. La vesícula, ¿estás segura? No, el refuerzo acústico. Muy bien, refuerzo acústico posterior, ¿ya? Acuérdense que los medios líquidos biológicos, o también Sí. patológicos, dan brillo. Es porque el sonido llegó, ¿no es cierto?, acá. Este sonido que llega acá es diferente. Ahí. Es diferente a este sonido que está por acá. Ahí. Este sonido acá. Vamos a ver los dos acá. Ahí. El sonido que está acá tiene menor intensidad en este punto. En cambio acá tiene mayor intensidad. ¿Por qué? Porque acá
lo que atravesó por acá es un medio líquido biológico, de tal forma que la transmisión es mejor. ¿Ya? En cambio acá atravesó gran parte del hígado, donde se atenúa un poco más. ¿Ya? Por eso es que se genera ese brillo. ¿Ya? Entonces la vesícula también no está en el sentido axial estricto o longitudinal estricto, tiene cierta oblicuidad, tiene una cierta caída. Y a veces esa caída va cambiando de acuerdo a cómo esté la vesícula. Si la vesícula está muy colapsada, puede tener una orientación, y cuando la vesícula está bastante distendida, puede tener una orientación distinta, muy distinta. ¿Ya? Siempre lo que es el fondo de la vesícula siempre va a ser cambiante a medida que ésta se colapse o se distienda. ¿Ya? Acá tenemos el plano transversal del hígado, ¿ya? Donde yo veo gran parte del lóbulo derecho. ¿Por qué yo sé que este es el lóbulo derecho? Porque si es transversal, acá está la muesca, derecho, izquierdo de la imagen, ¿ya? Anterior y posterior. De esa forma yo sé que acá están las venas subrepáticas, ¿ya? Las venas subrepáticas están siempre cercanos o muy próximos a la línea media, ¿ya? Si este es el lado izquierdo, están orientadas hacia, ¿cierto?, hacia la línea media. Acá vendría siendo lo que es la línea media, acá vendría siendo lo que es la vena cava inferior, donde nacen estas venas subrepáticas. Y este es el plano coronal, ¿no es cierto?, o lo modificado, ¿ya? Donde yo veo en la imagen hepatorrenal, donde yo veo todo lo que es el contorno del hígado en su segmento más alto, ¿ya? Porque este es el borde superior, ¿ya? Acá tengo la parte inferior, y acá tengo, ¿no es cierto?, el riñón, ¿ya? Bien, ¿no es cierto?, próximo al hígado, donde yo puedo ver sus polos, el polo superior y el polo inferior, que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque ¿qué tengo? ¿Por qué no veo el polo inferior del riñón? En esta adquisición, ¿por qué yo no veo el polo inferior del riñón? ¿Por algún artefacto? Sí, ¿qué artefacto es? ¿De sombra? Muy bien, de sombra. ¿Ya? Sombra acústica, ¿no es cierto?, sucia del duodeno. ¿Ya? Lo más probable es que sea del duodeno. Molesta. Me dice que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Trata de mover el paciente de posición, la cuesta un poco de lado o un poquito oblicuo, ¿ya? De tal forma de yo poder ver siempre de polo a polo. Y ahí, miren, se logra ver una mejor vista del riñón, ¿ya? En imagen dual, nuevamente dos vistas de una misma estructura, ¿ya? Chiquillos, se va a cortar la grabación. Voy a dejar de compartirlo. Les comenté que tenía problemas con el Zoom, no sé qué pasó. Ya, entonces, como les decía acá, tenemos el artefacto, ¿no es cierto?, de sombra acústica, que nos molestaba la visualización del polo inferior del riñón derecho, ¿ya? Porque sé que el derecho, porque es el que acompaña obviamente al hígado. Y aparte tenemos otro artefacto que está presente acá. A ver, ¿qué artefacto sería ahí, por ejemplo? ¿Qué artefacto nos molesta en el segmento, ¿no es cierto?, hepático acá? ¿Proveniente de qué estructura? ¿Anistropía? No, Anis- no. ¿Qué artefacto tenemos acá?
Acuérdense que la anisotropía es más dirigida a la parte, ¿no es cierto?, musculoesquelética. Con el lineal, porque con el lineal yo puedo generar un ángulo distinto a 90 grados. ¿Mm? Tengo una incidencia del ultrasonido de forma, ¿no es cierto?, perpendicular a la estructura. En cambio, con el convexo no, con el convexo el haz se abre. Es en abanico. ¿No sería otra sombra? Eso, otra sombra. Ahí sí, muy bien. Otra sombra, pero proveniente de aquí, a ver. Acá dijimos que era, ¿cierto?, del intestino. ¿Ya? Y acá, parte de acá, ¿no? Por ahí. ¿Qué podría ser? Eso es de hueso. De hueso, muy bien, porque la sombra es ¿Costillas? Una más costilla. nítida, ¿no es cierto? Costilla, muy bien. Una costilla. Entonces la costilla está, de cierta manera, haciendo un artefacto, generando un artefacto de sombra más marcada, más delimitada, ¿ya? Y acá tenemos el intestino. ¿Se fijan? Acá tenemos una costilla, acá tenemos otra costilla. Entonces el segmento visible del hígado corresponde a eso. Si fijan acá, la sombra costal está por acá y por el lado inferior del riñón está por acá. Entonces, al mover al paciente, ¿no es cierto?, de lado, puedo evaluar muy bien el riñón, a pesar de las sombras costales. ¿Ya? Cuando quizás voy a tener dificultad, cuando aparte de tener las costillas, tengo mucho gas intestinal. De ahí ya no tengo nada que hacer. ¿Ya? Si el paciente ya vino en ayuna, hizo la preparación correcta, el examen se hace igual, ¿no? ¿Mm? Pero hay limitaciones. Ya esas limitaciones a veces los radiólogos la notifican, manifestando que hay acentuado meteorismo intestinal. ¿Ya? Bueno, con respecto a los planos, nuevamente, el riñón derecho, ya dijimos que esta es una imagen longitudinal y esta es una imagen transversal, ¿no es cierto? El eje largo, el eje corto. Por lo tanto, si este es longitudinal, este sería un plano coronal, ¿no es cierto?, hacia el riñón, ¿ya? O lo modificado, de tal forma de que este polo corresponde al polo superior, el de acá corresponde al polo inferior, y este corresponde al polo, perdón, al tercio medio, ¿ya? Al tercio medio. Y en la imagen en transversal OTR, el eje corto, sería, ¿no es cierto?, va a depender de cómo uno coloca el transductor en realidad. Si acá está la muesca, si está el riñón derecho, este sería, yo habitualmente lo coloco hacia abajo, ¿eh? Sería el Derecho. La derecho, parte pero derecha. derecho a posterior, ¿ya? Porque si el marcador se va hacia abajo, el marcador se va hacia abajo, por lo tanto, hacia abajo sería, en este caso, la parte posterior del riñón, y esta sería la parte anterior, ¿ya? Ahí, bueno, la idea es verlo en vivo, con que yo se los muestre, para que entiendan un poco más, pero la idea es esa. Va a depender de cómo uno coloque el marcador o la muesca, ¿ya? El riñón izquierdo, lo mismo, ¿ya? Polo superior, polo inferior, tercio medio. Eso nunca va a cambiar, ¿ya? Porque el marcador siempre va a ir hacia arriba. El vaso, lo mismo. El vaso tenemos un plano coronal, ¿no es cierto? O lo modificado, donde yo lo coloco a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿ya? Uno coloca el transductor a nivel del hipocondrio izquierdo, y ahí yo hago la medición correspondiente de tal forma de evaluar esplenomegalia, ¿ya? El diámetro máximo, ¿no es cierto?, del vaso no debería pasar los 12 centímetros de longitud. ¿Ya? Acá mide 97, 98 aproximadamente milímetros, ¿ya? O 9,8 centímetros, y eso está dentro de lo normal. ¿Ya? Acá tenemos la línea, ¿no es cierto?, hiperecoica del diafragma, que ya lo vimos, y acá tenemos otros artefactos. ¿Ya? Sería nuevamente artefacto por sombra acústica, en este caso sería el ángulo esplénico, ¿ya?, del colon. ¿Ya? Ahí se ven las austras.
Las austras del colon. El vaso es una estructura también que es bastante difícil de localizar, ¿ya? Una, porque está más arriba, y segundo, porque hay mucho meteorismo en esa zona. Y como está más arriba, tengo la presencia de más costillas, ¿ya? La aorta, ya dijimos que era una estructura vascular, por lo tanto, el artefacto que va a predominar va a ser un refuerzo posterior, ¿ya? Y igual dijimos que al estar más profunda, ya el refuerzo posterior que va a generar va a ser poco, ¿ya? Pero uno ya sabiendo del tono de gris que me entrega, que es anecoico, ya sabe inmediatamente que corresponde a un vaso o a algo líquido, ¿ya? Pero por anatomía, ya es en la aorta. Y por abajo de la aorta tengo lo que son las... ¿Qué sería esto? Hay una, hay dos, hay tres. Vértebra. Vértebra, muy bien. Acá tenemos, ¿cierto? El plano, Torácico o lumbar, dependiendo del nivel. claro, acá sería el plano anterior de los cuerpos vertebrales, la línea anterior. Y esto que está acá sería el espacio discal, ¿ya? No está el disco, ¿ya? Acá otro espacio discal y acá otro espacio discal. En general, la ecografía no es para evaluar columna, ¿ya? Porque está bastante osificada en los adultos. ¿Cuándo uno puede valorar columna? Cuando son pacientes, ¿no es cierto?, neonatos. Ahí ya no hay tanta osificación. De hecho, generalmente se hacen estudios de la columna lumbar, lumbosacra, para ver hasta dónde llega el cono medular en los pediátricos, ¿ya? Ahí se hace, pero en pacientes adultos no. Muchos médicos a veces colocan en las órdenes médicas, no sé, pues ecografía región lumbar, observación HNP. Imposible verlo. Entonces, es algo absurdo, ¿ya? No sé si ustedes ya le han pasado algo de lo que es el HNP. ¿Saben lo que es el HNP, no? La Sí, hernia del núcleo la pulposo, hernia. sí. Ya. ¿Y qué examen es mejor o cuál estándar para la HNP? Resonancia. Resonancia. Ansia. Muy bien, resonancia. Antiguamente se hacían puros tacos, pero ya eso ya cambió. No, la Con el- resonancia muestra claramente la Claro, construcción del núcleo pulposo y claro. es el examen. Entonces la dificultad de la ecografía para la parte discal es simple, más que nada que al tener dos estructuras óseas bastante o densamente, ¿no es cierto?, altamente, ¿no es cierto?, densas, como las vértebras, o ya sea, por ejemplo, en el caso de la rodilla, que tengo la tibia, ¿no es cierto?, con el fémur, ¿ya? No voy a poder ver ni los discos ni los meniscos, ¿ya? Entonces, en realidad, la resonancia ahí ganó harto terreno, ¿ya? La resonancia igual, así como la parte discal, es muy buena para ver los meniscos, ¿ya? Las rupturas meniscales, etcétera. E incluso los controles postquirúrgicos se hacen todo con resonancia y con contraste, ¿ya? Pero en el caso de la ecografía, no. Ya le dije que solo lo puedo ver cuando haya, ¿no es cierto?, algún tipo de ventana donde yo pueda hacer incidir el lado ultrasonido, que eso ocurre en los pacientes que no tienen una osificación completa, ¿ya? Como los neonatos. Y la vejiga, una estructura, ¿no es cierto?, que está a nivel del hipogastrio, ahí se genera un poquito de refuerzo posterior, ya es una vejiga que no está bastante distendida, ya parcialmente distendida, pero al ser anecoica uno ya sabe que es la vejiga, ya. Eso con respecto a los planos. Ahora vamos a ver otra imagen. Ya, esta es una imagen más bonita, ¿ya? Nota la diferencia, ¿no? ¿Sí? Nota la diferencia en la calidad de imagen Sí, se nota bastante, profe, la anterior. diferencia. Sí, profe. Está una paciente femenina, delgada, el otro paciente desconozco quién era, pero esta paciente igual depende de cómo fue citada, la idea es citarla temprano, en ayunas, ¿cierto?, como corresponde.
En varios centros a veces se hacen ecografías abdominales en la tarde. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero a veces las condiciones del paciente no son todas las mismas, entonces los pacientes generan a veces mucho más gas intestinal, a pesar de que estén con cierta hora de ayuno, pero generan más gas intestinal, ¿ya? Bueno, para que entiendan un poco mejor los planos anatómicos, miren acá tenemos el lóbulo hepático izquierdo, es un lóbulo hepático izquierdo que no tiene depósito graso, inmediatamente se ve un hígado con, ¿no es cierto?, hipocoico, ya tejido blando, normal, y por arriba tengo el corazón, diafragma, y por acá abajo tengo la aorta que se ve muy bien, ya, con la rama, ¿no es cierto?, vascular, ya, sus ramas vasculares. Ese es el plano longitudinal, ¿ya? Así se ve. Si yo quiero invertir la imagen, pero lo voy a invertir después, no. Acá. Tengo la otra imagen que sigue, que es el hígado con el lóbulo caudado y la vena cava inferior, con las ramas suprahepáticas. En este caso, si este es el lóbulo hepático izquierdo, sería la rama suprahepática izquierda. Si se fijan, se ve bastante anecoica porque ya el ultrasonido, al no ser una paciente de mayor, ¿no es cierto?, tejido corporal, el ultrasonido no se ve tan atenuado. Entonces, de tal forma de que, a pesar de que pase por acá o por acá, sigue generando un buen artefacto, ¿no es cierto?, de refuerzo posterior. Y se ve bastante negrita la vena cava, ¿ya? Miren el páncreas, se ve bastante libre de artefactos intestinales, porque igual va de la mano de la preparación del paciente, y se ve muy bien lo que es la cabeza, ¿no es cierto?, el cuerpo, gran parte del cuerpo. Y la vena mesentérica se ve bastante negrita, anecoica, con su refuerzo posterior. Ahí vemos un poco más de lo que es el cuerpo del páncreas. La vía biliar, miren acá, bastante fina. La vesícula, uno se da cuenta inmediatamente cuando hace una buena preparación, cuando la vesícula está así. Así tiene que estar la vesícula, bastante distendida, para que se vea, ¿no es cierto?, la pared bastante fina y su contenido bastante homogéneo, ¿ya? Es anecoico. Eje largo, eje corto. ¿Ven? Eje largo, eje corto. La pared bastante fina. El hígado transversal, le dijimos que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Ahí tenemos la rama suprahepática, la rama derecha, la media y la izquierda, la vena cava inferior, ¿ya? Diafragma y hipocoico el parénquima, sin grasa. Riñón derecho, miren acá, un parénquima renal bastante hipocoico, ¿ya? El seno renal siempre va a ser un poco más hiperecoico. En la izquierda, miren. Acuérdense que acá está toda la zona cortical, ¿no es cierto?, del riñón, donde yo acá tengo, donde ocurre todo el proceso de filtrado, ¿ya?, glomerular. En escáner o TAC, ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, el realce de contraste en la fase arterial. ¿Se acuerdan? Tengo múltiples arterias a ese nivel. El vaso. Ya el vaso nuevamente en el hipocondrio izquierdo. Acá, si es un plano coronal modificado, este sería, ¿no es cierto?, el segmento más medial del vaso, y este sería el segmento lateral del vaso. La parte más alta sería esta. Y la aorta, miren, bastante bien representada en la imagen, con los cuerpos vertebrales, ¿se fijan? A pesar de que es una paciente delgada, igualmente no puedo ver, ¿no es cierto?, lo que es el espacio discal. No se puede ver un disco con ecografía, ¿ya? Pero sí pudiera haber quizás un resalte óseo, ¿no es cierto?, a nivel del plano anterior de la vértebra, que podría ser una fractura, ¿ya? Imagínense un paciente de tercera edad, que obviamente sea delgada, y quizás podría haber una fractura por flexocompresión, ¿ya? Que ocurre a nivel, ¿no es cierto?, en la transición de las torácicas con las lumbares. Y la vejiga. ¿Se fijan? Bueno, esta paciente viene por un estudio de fosa ilíaca derecha, ¿ya? La patología más típica a ese nivel sería una apendicitis. Entonces es una exploración adicional donde yo, la idea es evaluar una imagen tubular, rígida. Pese a ello no se vio nada. Ahí tengo acá que se exploró la fosa ilíaca derecha,
artefacto típico, ¿no es cierto? Por, miren, sombra, ¿no es cierto? Sucia. Y pasamos a lineal. Miren acá, del convexo pasamos a lineal. ¿Por qué? Porque el apéndice, al ser tan pequeña, necesita verse con una resolución mayor, ¿ya? Por lo tanto, con el convexo no la voy a lograr. Voy a pasar, obviamente, al lineal, ¿ya? Y igualmente hago la exploración, la valoración del apéndice, si se ve, no se vio, ¿ya? No se vio, por lo tanto, al no verse, inmediatamente con la ecografía ya no puedo hacer más, si no se ve, no es que se descarte al 100%, pero por lo menos con la técnica diagnóstica de ecografía, Ataca. no se ven signos de apendicitis. Desde Si aquí la se- TC. Claro, si se estima en este caso, de parte del tratante, que se justifique una ATC, ¿ya? Pasa, ¿no es cierto?, a escáner, ¿ya? Pero antiguamente los médicos no hacían mucho, tanto exámenes, hacían la clínica nada más y examen de laboratorio y ya sabían ya. Pero hoy en día todos mandan a eco primero y después a ATC, ¿ya? Como no se ve acá, en este caso el operador, el ecografista, se queda tranquilo, o sea, con la paciente no vi nada. ¿Mm? Aparte de otras exploraciones como clínicas que igual tiene que hacer el operador, una cierta compresión gradual, a veces un poquito más con mayor fuerza para ver si hay algún rechazo, que se dice, a la compresión. Ya es una maniobra. Bien. Viendo todas las imágenes estas que están bastante buenas, ¿ya? Tanto en la orientación del hígado, los vasos, ¿ya? Voy a mostrar una imagen de ETC para que entiendan un poco lo que son los planos. Profe, ¿Sí? entonces cuando ahí el apéndice está como con alguna patología, ¿eso se va a ver hipericoico? No, hay otros hallazgos que hay. Los hallazgos más que nada, primero van al calibre. El calibre del apéndice no debe pasar los 6 milímetros. Si tuve un apéndice de ya, que con la sola medición de que te mide 10 milímetros, que quiere decir 1 centímetro, es un signo, ¿ya? Aparte tienes que ver el grado del dolor del paciente. Si hace una cierta compresión y de repente el paciente, en este caso, manifiesta un dolor o una hipersensibilidad muy fuerte, ya es otro signo que también se ¿Y ahí apoya a no que... se hace el examen? ¿Perdón? Ahí no se hace el examen cuando ya el dolor es muy fuerte del paciente, o se hace No, igual. que se hace igual, porque tú con que haga una cierta compresión y si el paciente manifiesta una hipersensibilidad por ejemplo, levanta una extremidad a veces, ya por el grado de dolor, eh, la idea es que tú veas el apéndice. Si tú ves la imagen tubular con aumento del calibre y ves ese signo, ¿no es cierto?, de dolor, ¿no es cierto?, a nivel del cuadrante inferior derecho, lo más probable es que sea una apendicitis, ¿ya? Pero si tú ves que de repente manifiesta mucho dolor y no ves la imagen tubular, no ves que el calibre del apéndice sea mayor a 6 milímetros, lo más probable es que sea otra patología, en este caso asociada, un diagnóstico diferencial. Puede ser, por ejemplo, bueno, hay varias patologías, adenitis mesentérica, algún quiste ovárico, ¿no es cierto?, grande, alguna miomatosis, ya, muy importante, otras patologías asociadas. Ya, profe. Pero la imagen es lo que vale, o sea, tú ves la imagen tubular, aumentado de calibre, aparte hay cierto cambio en la grasa que rodea el apéndice, que también se ve en la ecografía de otra manera, ¿ya? Aparte, con el Doppler, si uno coloca el Doppler, va a haber una mayor vascularización a nivel del apéndice, ¿ya?
Hay harto detalle. Eso todo lo vamos a ver en cátedra, ¿ya? Ya, profe. Ya. Vamos a ver el escáner, el TAC. Ya, ¿lo ven, no? Sí, Ya. Este sería una MPR, ya, una reconstrucción multiplanar, ¿no es cierto?, de una tomografía abdominopelviana, con contraste. Porque yo sé que es con contraste porque inmediatamente se ve muy bien, ¿no es cierto?, con mayor énfasis lo que son los vasos, ¿ya? Con más resalte, ¿no es cierto?, de densidad, ¿ya? Por eso es importante que los escáneres con contraste, tomografía, ¿no es cierto?, se hagan siempre con contraste endovenoso, siempre y cuando yo quiero buscar patología que realmente necesiten. Pero si yo quiero hacer estudios, por ejemplo, de cálculo de la vía urinaria, uno ya no hace con contraste, sino que hace una PLOTC, ¿ya? Sin contraste, ¿ya? Pero para patología, ya sea de masa, lesiones, ¿no es cierto?, aneurismáticas, diverticulitis, apendicitis, ¿ya? Una inflamación de la vesícula, del páncreas, etcétera, tengo que inyectar medio contraste. Si no inyecto medio contraste, el examen prácticamente no sirve mucho, ¿ya? Bien, entonces la primera imagen que vimos era en la ecografía, ¿se acuerdan que era el hígado con la aorta? Acá tenemos el hígado con la aorta. Si yo hago bueno, voy a hacer una... Ahí está la imagen, miren. Así está el paciente en ecografía, está acostado, ¿no es cierto?, en decúbito supino. No sé cómo puedo invertir acá la imagen, ¿no? Pero... no la puedo invertir, ¿ya? Ahí, está ahí se ve la imagen, miren. Acá tengo la aorta abdominal y el hígado lóbulo izquierdo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, lo que yo hago en el ecógrafo, yo coloco el transductor acá, ahí estoy dibujando, y yo veo toda esa estructura que están desde el plano anterior hasta el plano posterior. ¿Se fijan? Veo la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿ya? La línea alba, el tejido graso intraabdominal, el lóbulo hepático izquierdo, la aorta abajo y la columna. Hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque como esto es óseo, el ultrasonido no interactúa, ¿no es cierto? Se refleja en mayor cantidad y por lo tanto la línea de los planos anteriores se ve hiperecogénica y se ve una sombra acústica, ¿ya? Eso es lo que yo veo en ultrasonido. ¿Ya? Obviamente la imagen corresponde a esto, corresponde a lo que vemos en el ecógrafo, corresponde a todo esto que está acá, ¿ya? Pero obviamente al revés, ¿no es cierto? Acá, esta imagen sería si yo coloco el transductor con la muesca al revés. Si coloco el transductor con la muesca hacia los pies, me va a salir esta imagen que tengo acá. ¿Se fijan? Pero si yo coloco el transductor ecográfico con el marcador correctamente, obviamente la imagen se va a ver igual, pero el hígado para este lado, hacia arriba, ¿ya? ¿Se entiende con lo que quiero decir o no? Con la orientación de los órganos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo desde anterior a posterior? En el caso de la ecografía, desde superior a inferior. Y si fijan acá veo yo la región del estómago, ¿no es cierto?, con su antro, ¿ya? Después la imagen que veíamos en ecografía era el hígado con la cava, en longitudinal. Y ahí está el hígado con la cava, miren. ¿Ya? Ahí tengo la vena cava inferior, el hígado y el lóbulo caudado, que es, ¿no es cierto?, el lóbulo que se ve con la cava, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, de esa forma yo veo muy bien correlacionado lo que es la imagen de ultrasonido con TC, ¿ya? Y hasta ahí nada más llego porque tengo después la columna. El páncreas.
Bueno, longitudinal le dijimos que el páncreas es bastante pequeño. Ahí está el páncreas, ¿ya? Bastante pequeño. ¿Mm? Tiene un espesor pequeño de 2 centímetros, ¿ya? Pero su mayor eje es en transversal, por lo tanto, esa es la vista que se ve en ecografía, ¿ya? Nosotros en ecografía lo vemos así, como mirando al paciente de los pies a la cabeza. Ahí está, ¿ven? Corresponde a un corte axial de TC, y eso es lo que vemos nosotros en ecografía, el páncreas de esa forma. Claro que acá, miren, está como acá el corte del escáner es en axial estricto, ¿ya? Yo no puedo ver un páncreas alargado, ¿no es cierto? O en su mayor eje, ¿se fijan? Si yo colocase el transductor así, como lo hace el escáner al hacer los cortes en axial estricto, vería solamente una porción así de páncreas, ¿ya? Pequeña. Por ejemplo, acá veo en el segmento del cuerpo. Vería todo lo que está de aquí hacia abajo, ¿ya? Entonces vería solamente esa porción de páncreas. ¿Lo ven? Solamente esa porción. Pero falta ver un poco más lo que es la cabeza y un poquito más lo que es el cuerpo. Entonces, ¿qué hace uno con el transductor? Si uno se va a ver el plano coronal del TC, y cómo se ubica el páncreas, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros cuerpos, tenemos que el páncreas se ve o tiene esa disposición en el cuerpo. Ahí. Acá sería lo que es la cabeza, el cuerpo, y allá la cola se va a ir por allá atrás. Ahí ven. Ese es su mayor eje. Entonces, ¿yo qué hago con el transductor ecográfico? Yo no lo coloco en axial estricto, porque en axial estricto si lo coloco así, como la línea amarilla, vería solamente ese segmento. Si me voy más abajo, vería ese segmento. Si me voy más abajo, vería solamente ese segmento pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo con el transductor voy dándole oblicuidad al transductor. De tal forma de yo colocar el transductor así, en esa forma. No estrictamente, sino que oblicuamente. Y de esa forma yo tengo una mayor cantidad de páncreas explorado, ya adquirido, con el ecógrafo. Con el escáner no lo puedo hacer así, pero es porque el escáner me muestra la imagen en 3 planos, gracias a su reconstrucción multiplanar. Pero en ecografía yo no tengo eso. Yo soy el operador, yo soy el que manipula la imagen, yo soy el que le da el tono a la imagen y que orienta la exploración. ¿Se fijan? Y de esa forma yo puedo obtener un mejor eje del páncreas en transversal, ¿ya? En el ecógrafo. Lo otro importante es que ustedes muy bien saben que el páncreas tiene una cola. La cola en ecografía es difícil evaluarla, prácticamente muchos a veces ni la nombran en los informes, los médicos, porque está situada muy a posterior, ¿ya? Y lo otro que por arriba de la cola tengo una estructura del sistema digestivo. ¿Cuál estructura sería esa? ¿Qué estructura está cerca de la cola pancreática que pudiera molestar bastante? Duodeno. De la cola, acá está la cola. Colon. Puede ser el Ángulo colon, esplénico en esa zona. puede ser el colon, pero más precisamente el, ¿El vaso? ¿no? ¿El ¿Qué es esto estómago? que está acá? Estómago. El estómago, muy bien. El estómago es una estructura que, ¿no es cierto?, que igual que el resto del sistema digestivo puede tener aire, puede tener un cierto contenido, ya sea alimento, etcétera, pero aún así me va a generar artefactos. Entonces, la cola pancreática nunca se me va a ver muy bien con ecografía.
¿ya? Prácticamente es poco visto en ecografía, ¿ya? El vaso lo puedo ver porque está en la periferia, miren, acá, ¿se fijan? Acá yo coloco el transductor acá y puedo ver el vaso, pero la cola, imposible. ¿Mm? ¿Se fijan? Entonces a veces puede pasar por alto quizá un proceso inflamatorio a nivel de la cola pancreática que quizás con la ecografía, al igual que la apendicitis, una apendicitis profunda no la pueda ver, pero si la clínica del paciente lo amerita, el médico tratante verá qué hacer con el paciente, o sea, si lo manda a TC u a otro examen. ¿Ya? ¿Se fijan? Por eso es importante tener bastante conocimiento en la anatomía, la patología, la clínica del paciente. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a los planos. Viendo nuevamente el plano, como este es un plano coronal de MPR, ¿ya? Si yo coloco un transductor acá, como lo hago habitualmente con el paciente, ahí, yo en un plano coronal, ¿no es cierto? O lo modificado para el ecógrafo, yo voy a ver, como lo dije recién, desde lo que está más cerca del transductor a lo que está más lejos del transductor, o más medial, lateral, medial. Y ahí tengo una imagen hepatorrenal, ¿se fijan? En este caso con la ecografía, hepatorrenal. ¿Ya? Entonces yo sé que ese es mi polo superior y este es mi polo inferior, mi tercio medio. Yo veo prácticamente con el ecógrafo hasta por acá. ¿Ya? Nada más. ¿Por qué? Porque después está la columna y aparte está todo lo que es el meteorismo intestinal, ¿no es cierto? Todo esto que está acá. ¿Se fijan? Toda esa parte con la ecografía yo no lo puedo estudiar. ¿Ya? No lo puedo estudiar. Lo mismo pasa con el vaso. Si yo veo el hipocondrio izquierdo, veo el vaso con el riñón, pero ya cuando hay intestino, ya artefacto, ¿no es cierto?, sombra acústica, ya no puedo ver tanto la estructura. Y lo otro importante es que están las costillas, miren acá, tengo el arco costal acá, ¿cierto? 1, 2. ¿Ya? El hígado se puede ver mucho mejor porque es más grande, pero el vaso, al ser más pequeño, y quizás no tener una buena técnica de exploración, puedo quizás no ver muy bien el vaso. ¿Ya? Lo otro importante que hay que tener en cuenta es que tengo, ¿no es cierto?, el pulmón, ¿ya? Si yo lo pongo en el sagital, como este que está acá, a hacer una exploración en coronal del el vaso, miren acá está el vaso pequeño, tengo acá el pulmón, y al tener, ¿no es cierto?, aire, igual me va a molestar para explorar adecuadamente el vaso. Hay veces que el pulmón, al tener la curvatura, ¿no es cierto?, acá del diafragma con el pulmón, de la base pulmonar a posterior, te puede, por decirlo así, tapar el vaso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace uno durante la exploración? Uno dice, tome aire profundo, y después uno que ya tiene en la imagen o una pequeña parte del vaso, uno le va diciendo que vaya botando el aire de a poco hasta uno lograr ver, ¿no es cierto?, el vaso por completo. Entonces, el pulmón ya no va a estar tan abajo, sino que va a estar un poco más arriba, y de tal forma de que yo voy a ver mejor el vaso. Esas son más que nada técnicas de exploración. ¿Ya? Entonces vimos el plano transversal como está en el organismo. Nuevamente, para repasar esta parte del páncreas, vemos acá, ¿no es cierto?, en el ecógrafo, lado derecho, cabeza del páncreas, el cuerpo, ¿no es cierto?, en la región central de la imagen, y la cola, obviamente no se va a ver porque tengo todo lo que es la silueta estomacal. ¿Ya? Si nos ponemos a pensar en los grandes vasos que están debajo del páncreas, que lo vimos también en el ecógrafo, ahí tengo la cabeza, ¿no es cierto?, con el cuerpo, y ahí tengo, ¿no es cierto?, lo que es la vena mesentérica superior. Chiquillos, se va a cortar de nuevo, por favor, les pido paciencia, hagamos la misma operación, ¿ya? Bien.
vimos entonces lo que era la vena mesentérica superior, por debajo, ¿no es cierto?, los grandes vasos, la aorta y la vena cava, ¿no es cierto?, inferior. Creo que falta ver el colédoco, vamos a verlo acá al tiro. Bueno, el colédoco y las vías biliares se ven mejor por resonancia, ¿eh? Pero por CT igual se pueden visualizar. La idea es que agudicen bastante el ojo. Bueno, ahí si yo hago un acercamiento, ahí se ve el colédoco, ¿ya? Perdón, acá, ahí se ve. Es el colédoco. Voy a señalizar esto que está acá. Es el colédoco que está a nivel de la porción pancreática, ¿ya? Bueno, que el colédoco va del hígado, ¿no es cierto?, del hilo hepático hasta lo que es el páncreas. ¿Ya? Ese es el colédoco. Si yo voy haciendo un recorrido del colédoco, miren ahí se va notando un poco más, y ahí va haciendo una curvatura. Y esa curvatura llega y se adentra en el hilo hepático. Entonces la forma de ver yo con el ecógrafo la vía biliar es haciendo un corte oblicuo, de esta forma, así. Esa sería mi posición del transductor para yo ver lo que es el colédoco o la vía biliar, ¿no es cierto?, a nivel del hilo hepático, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Y la vesícula, que acá está a este nivel, miren, ahí, sería este plano. El eje largo sería ese plano. ¿Ya? Ahí está lo que es el cuello, el cuerpo de la vesícula y el fondo, ¿no es cierto?, que es la parte más inferior. ¿Ya? Bueno, la vesícula se ve así, no se ve tan alargada en eje largo. ¿Por qué? Porque no es como la ecografía, porque acá es una reconstrucción multiplanar estricta. Para eso yo tendría que jugar acá con el software, ¿no es cierto?, y darle la orientación que corresponde. Esta es la vesícula. Tendría que jugar así. Ahí miren. Está un poco más allá. Ahí me he perdido. ¿Se fijan? De esa forma entonces yo voy visualizando la estructura en ecografía. Ahí ya podría obtener una imagen más representativa de lo que yo veo en la ecografía de la vesícula. Acá, en esta imagen. Ahí ven. Ahí se ve un eje largo de la vesícula, ¿lo ven o no? ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí, ahí se ve clarito. Ya, ahí se ve la vesícula biliar. ¿Ya? Y ahí está el colédoco también. Ahí. Ahí va llegando el páncreas, ¿ven? Ahí llegó el páncreas. Fijan, estructura hipodensa, porque igual que la ecografía es un medio líquido biológico, ¿no es cierto? La bili, por lo tanto, lo que en ecografía se ve anecogénico, en CT se ve hipodenso. ¿Ya? Ahí está. Y ahí también se puede hacer la medición ahí. Mide 4 milímetros, normal de calibre. Y ahí está la vesícula. Y la vesícula obviamente acá no está con hipodensidad, sino que está ocupada con elementos que son bastante, ¿no es cierto?, radiopacos, como por ejemplo este que está acá, grande, mide casi 3 centímetros, y hay otros más pequeños por ahí. ¿Ya? Eso correspondería a, ¿qué cosa? A ver. Aquí corresponderían esas imágenes densamente calcificadas que están a nivel de la vesícula en la imagen por CT. Cálculo sería. ¿Litiasis? Litiasis biliar. Litiasis biliar. Muy bien. Colelitiasis.
¿ya? Y que en ecografía yo la voy a ver con un artefacto, ¿no? El cálcico debería ser artefacto. ¿Ya? Sombra ¿Qué tipo de acústica. artefacto? Sombra acústica, muy bien. Sombra. Sombra acústica posterior. ¿Se fijan? Entonces esa es la correlación típica que hay en una imagen de CT con una ecografía. ¿Ya? Bueno, para ver la litiasis, a nivel de la vesícula, no necesito el contraste, ¿ya? El contraste acá más que nada se usa para realzar ciertas patologías que pudieran existir, ¿no es cierto?, a nivel del parénquima, hepático, por ejemplo, a nivel de la riñón, por ejemplo, acá, miren, tengo una imagen hipodensa que se delimita mejor con el contraste en fase venosa, una fase venosa porque se impregna todo el parénquima renal, ¿ya? Y que corresponde a un quiste, ¿ya? Que si es hipodensa, en ecografía lo voy a ver anecogénica con cierto refuerzo. ¿Se fijan? Ya. Eso es con eso y... Perdón. Compartir, ¿no? Ya. Lo otro importante que me decía la compañera Osima, me parece que era con la apendicitis. Supone que la apendicitis está a nivel de la fosa ilíaca derecha. Acá, ¿no es cierto? Por este nivel. En un corte axial. Si ustedes se fijan acá, la grasa que está rodeando lo que es la región cecal, ¿ya? Acá se ve más oscura en escáner. Tanto la grasa que está afuera como la grasa que está dentro se ve oscura, ¿ya? Hipodensa en escáner. Pero en ecografía va a haber un cambio de esa ecogenicidad, ya no se va a ver, en este caso más oscura en la ecografía, sino que se va a ver más hiperecogénica, ¿ya? Eso es otro signo de la apendicitis, ¿ya? Entonces hay cambios del tejido periapendicular. Lo mismo pasa con una pancreatitis. Si yo tengo una pancreatitis, por ejemplo, acá tengo el páncreas, va a haber cambios en este caso de la densidad, perdón, en la densidad de la grasa. Esa es la grasa peripancreática. Va a haber cambios en la densidad peripancreática. No se va a ver así oscura en CT, sino que se va a ver más radiodensa, ¿ya? Y así sucesivamente pasa con lo mismo con la vesícula, que si tiene una colecistitis, igual la grasa perivesicular va a verse, ¿no es cierto?, más edematosa, ¿ya? Por lo tanto no va a ser oscura, sino que va a ser más blanca, ¿ya? Lo mismo en la espilonefritis, ¿ya? Todo en sufijo itis se va a ver de esa forma. En el castor riñón, una espilonefritis, va a haber cambios en la grasa perirenal, ¿ya? Etcétera. ¿Se fijan? Lo mismo en la diverticulitis, se van a ver, ¿no es cierto?, los divertículos. La diverticulosis, bueno, ocurre en prácticamente gran parte del colon, pero la diverticulitis ocurre generalmente a nivel del lado izquierdo, bajo. Por ejemplo acá, donde perfectamente pueden haber también cambios asociados a la grasa, en este caso pericolónica, ¿ya? En ecografía, si bien dijimos que no es el estudio ideal en este caso para explorar lo que es el colon y intestino, por el tema del artefacto que genera, sí pudiera yo ver ciertos signos, por ejemplo, inflamatorios, no solamente de la apendicitis, sino que también con respecto a la diverticulitis. Podría haber un cambio en la grasa pericolónica izquierda, ¿ya? Que en este caso el radiólogo informante va a sugerir probable diverticulitis, ¿ya? Obviamente le va a sugerir igualmente una ACT, ¿ya? Porque no, se justifica, ¿ya? Lo mismo pasa con la apendicitis cuando es dudosa. Cuando no es dudosa, basta con la ecografía, ¿ya? Si se ve bien la imagen tubular, alargada, rígida, ¿no es cierto? Y con dolor o hipersensibilidad a la compresión, ¿ya? Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Con cómo se ven los planos y su correlación con el escáner? Chiquillos, ¿alguna duda? No, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Por ahora sí. Ya.
por ahora. Ya. Bien, vamos a hacer entonces otra. Yo voy a hablar de una presentación, pero básicamente es lo que hemos visto, ¿ah? No, no es nada nuevo. Solamente es que es algo más ordenado en cuanto al protocolo. Eh, ya, entonces vamos a adentrarnos ya a lo que es la imagen en cuanto al protocolo de ecografía abdominal, que es lo que como ecografista, tecnólogo médico ecografista, vemos habitualmente. ¿Ya? Lo primero es decir que los requerimientos que tiene el examen, ¿ya? Por ejemplo, el ayuno. Nosotros para hacer una ecografía abdominal necesitamos sí o sí de un ayuno por lo menos de 6 a 8 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ayuno hace que la vesícula se vea distendida, como es la primera imagen que está acá, se ve una vesícula bastante bien definida, de pared, ¿no es cierto?, delgada, contenido homogéneo, sin ecos en su interior, ¿ya? Y veo, o puedo valorar, mejor dicho, todo lo que corresponde a la vesícula. Básicamente el estudio abdominal es el gold standard para la patología vesicular, ¿ya? Yo necesito verlo, para eso una vesícula bastante reflexionada, bien distendida. Si el paciente hace consumo de alimentos y de repente no respeta, ¿no es cierto?, o no hace caso a la preparación, ¿no es cierto?, al requerimiento que se le hace en el centro médico, en la clínica, en el hospital, etc., va a llegar con una vesícula así, una vesícula colapsada parcialmente, de paredes, se fijan acá, engrosadas, no es una pared fina, sino que es una pared más gruesa, ¿ya? La vesícula incluso puede tener algunos artefactos internos que, como no está tan distendida, se van a ver en su interior. Y a medida que vaya avanzando el tiempo de la exploración, obviamente la vesícula se va a ir achicando más, ¿ya? Entonces lo importante es obtener, ¿no es cierto?, una vesícula bien distendida gracias a un buen ayuno realizado. Y lo otro importante del ayuno es que el paciente, así como le mostré el primer caso de la ecografía, el segundo caso, que el segundo caso se veía una vesícula bastante bien distendida y aparte una paciente que cooperó, ¿no es cierto?, con respecto a su preparación, ¿ya? Y por lo tanto yo pude hacer una buena visualización de sus órganos, ¿ya? Entonces, de esa forma evito los artefactos de sombra por gas intestinal, ¿ya? La técnica de exploración de la ecografía abdominal, ya dijimos bien claro que es un estudio profundo, por lo tanto necesito un transductor de baja frecuencia, de 3 a 5 MHz, ¿ya? Por lo tanto convexo. Se hacen cortes longitudinales y también transversales que van, ¿no es cierto?, de la línea media hacia el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ya? Siempre para ver el hígado se hace un seguimiento por el reborde costal, ¿no es cierto?, inferior del paciente, ¿ya? El hígado ocupa gran parte de lo que es la cavidad abdominal, ¿no es cierto?, a nivel superior, ¿ya? De epigastrio a hipocondrio derecho, por lo tanto hago un seguimiento por debajo del reborde costal. ¿Por qué por debajo del reborde costal? Porque si lo coloco como sobre la costilla voy a tener un artefacto de sombra acústica que me va a molestar en la exploración del hígado, ¿ya? También vamos a hacer los planos transversales, que lo dije recién, que se usan también para el hígado, pero también para el páncreas, y dijimos bien claro que para ver su mayor eje, ¿ya? Y yo puedo hacer ciertas oblicuidades también al transductor para ver el mayor eje del páncreas, viendo el cuerpo y la cabeza juntas en una misma imagen. También puedo hacer imágenes, ¿no es cierto?, complementarias para estudiar lo que es la vía biliar y la vesícula biliar, que son los planos oblicuos, ¿ya? Y lo puedo ver, ¿no es cierto?, tanto en longitudinal como en transversal, a través de las imágenes duales, donde yo puedo ver dos vistas de una misma estructura, ¿ya? Y lo otro importante que para obtener un buen desplazamiento de lo que son los órganos que están
por debajo de las costillas, lo que es el hígado y lo que es el vaso, se le pide al paciente una buena inspiración, ¿ya? Y mantener la apnea, ¿no es cierto? Mantener el aire. Y ahí está, ¿no es cierto?, la posición del transductor, ¿no es cierto?, del operador, con el marcador hacia arriba, acá con el marcador, ¿no es cierto?, hacia la derecha, de tal forma de que yo en imagen voy a ver siempre el hígado a la derecha, el lóbulo derecho, ¿no es cierto?, siempre a la derecha, el lóbulo izquierdo más central, lo voy a tener en el lado opuesto, la parte, ¿no es cierto?, superior del hígado, lo voy a ver en el plano longitudinal, y así. Tenemos los cortes axiales, ¿ya? Acá tenemos el corte axial. El corte longitudinal. ¿Se fijan? Ahí el corte longitudinal en supino. Esta posición es para buscar el hígado lóbulo izquierdo, ¿ya? Porque dijimos que está a nivel del epigastrio. Esta posición también es para ubicar el páncreas, precisamente. Esta posición es para ubicar los riñones, ¿ya? Ideal para los riñones. Y esta también es para ubicar los riñones en eje corto. ¿Se fijan? Ahí tengo la posición del transductor que está en dirección paralela al eje mayor del riñón. Y acá tengo una posición del transductor en forma perpendicular al eje mayor del riñón. De esa forma yo tengo las dos pistas. Eje largo, eje corto. Bueno, le dije recién que tenemos que tener un transductor de baja frecuencia, de tal forma que yo pueda tener mayor profundidad de trabajo, ¿ya? Puedo obtener imágenes hasta la aorta. Lo otro importante que hay que tener en cuenta es que siempre hay que preguntarle al paciente, bueno, como toda técnica, porque por qué le pidieron el examen, por qué viene. Y lo otro importante es hacer una buena anamnesis al paciente. Siempre es importante revelar lo que son los antecedentes quirúrgicos, ¿ya? Por ser, si el paciente está operado de la vesícula, ¿ya? O sea, si se le realizó una colecistectomía, yo tengo que ya previamente saber antes de iniciar el examen, porque yo de esa forma voy a ver que el paciente no le va a encontrar la vesícula primero que todo. Lo otro importante es que tengo que hacer un seguimiento a nivel del colédoco o de la porción que queda, ¿no es cierto?, para ver si quedó algún cálculo, ¿no es cierto?, remanente a nivel de la porción del colédoco, ¿ya? Lo otro importante es que yo no voy a dudar del paciente si hizo un buen ayuno o no, ¿ya? Porque hay veces que cuando el paciente no hace un buen ayuno, a veces la vesícula, con tanto meteorismo que hay en el interior, no la voy a ver. Ni siquiera la voy a ver con la pared engrosada, sino que en la sombra intestinal va a tapar en parte la vesícula. Y lo otro importante es que al saber si el paciente fue operado o no de la vesícula, va a tener relación que la vía biliar, que en este caso que va a quedar después de la operación, tenga un calibre aumentado. Generalmente los calibres a veces van variando de paciente a paciente, pero siempre en las operaciones antiguas, por ejemplo, cuando se hacían cirugía abierta, no laparoscópica, los pacientes tenían una vía biliar bastante mayor al calibre normal, por ser un calibre de 9 milímetros, ¿ya? Siendo que la vía biliar lo normal es que mida hasta 7 milímetros. Pero hay pacientes que tienen una vía biliar de 9, pero es porque fueron operados de la vesícula, ¿ya? Es por eso, por la colecistectomía, ¿no es cierto?, por cirugía abierta, frecuentemente, ¿ya? Bueno, con respecto al protocolo abdominal, tenemos acá el primer plano de estudio que corresponde a la aorta con el lóbulo hepático izquierdo. Y ahí viene el esquema, ¿no es cierto?, del transductor, ya en un plano coronal del paciente, se coloca el transductor a nivel de la línea media, a nivel del epigastrio, y acá, ¿no es cierto?, vemos la imagen, ¿no es cierto?, del operador con el pulgar, ¿no es cierto?, en la muesca y el paciente recostado sobre la camilla. La primera imagen así, libre de gases, ¿no es cierto?, bien preparado. ¿Por qué también sé que está bien preparado? Porque, por ejemplo, el antro pilórico se ve bastante pequeño. Cuando el antro está bastante distendido, ¿qué quiere decir? El paciente no hizo una buena preparación, ¿ya? Tiene que verse así también el antro.
Entonces, tengo el lóbulo hepático izquierdo, la aorta abdominal a nivel posterior, ¿ya? Y el antro. Esas son las estructuras que yo veo en el primer plano de estudio, el hígado con la aorta. ¿Se fijan? Una imagen ideal sería que hubiera igual las ramas, ¿no es cierto?, de la aorta, el tronco celíaco y la mesentérica superior. El segundo plano, ¿no es cierto?, de exploración corresponde al mismo lóbulo hepático izquierdo, pero ahora con la vena cava inferior, siempre en longitudinal, ¿ya? De ahí lo vemos en la misma posición, solo que yo hago, ¿no es cierto?, una exploración un poquito más hacia la derecha. Ahí está como el giro que hace, o angulo en este caso, el transductor lo angula un poquito más hacia la derecha, hacia el hígado, de tal forma de que yo vea la cava con el hígado y el lóbulo caudado, ¿ya? Nuevamente sigue la línea media, pero solamente que yo hago un leve quiebre, por decirlo así, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque lo que está a la derecha de la aorta es la vena cava inferior. De esa forma yo veo la vena cava inferior en toda su extensión, ya a nivel del hígado, obviamente, y la veo acompañada siempre del lóbulo caudado. Ese es el segundo plano de corte. Después tengo acá el otro concepto, ya que tiene relación con el lóbulo caudado y la vena cava inferior, porque gracias a este plano de exploración, ¿ya?, yo puedo determinar el tamaño, ¿ya?, del lóbulo caudado en sentido anteroposterior, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el lóbulo hepático izquierdo, acá tengo el lóbulo caudado, ¿ya? La idea es que el lóbulo caudado sea menor a 3,5 centímetros, ¿ya? O también se dice en la literatura que sea menor a un tercio de la relación entre la sumatoria de la distancia entre el lóbulo hepático izquierdo y el caudado, ¿ya? Si fijan la distancia acá en flecha roja del lóbulo caudado corresponde a esta, ¿ya? Y la sumatoria entre los diámetros del lóbulo hepático izquierdo hasta el caudado es la línea amarilla. Por lo tanto, acá esta flecha roja corresponde efectivamente a menos o menor a un tercio de esa relación, ¿ya? Menor a un tercio. Si la flecha roja está por la mitad, quiere decir que el lóbulo caudado está aumentado de tamaño, ¿ya? Entonces, esa es la relación que hay con respecto a las mediciones, ¿ya? Pero también está una medición que es más utilizada, que es que uno mide directamente el lóbulo caudado, el tamaño, es decir, la flecha roja, ¿ya? Y si esto sobrepasa los 3,5 centímetros, quiere decir que el lóbulo caudado está aumentado de tamaño, ¿ya? ¿Para qué es importante esto? Porque gracias a esta medición, uno puede tener ya un signo de lo que podría tener el paciente a futuro o durante también la patología, que corresponde al daño hepático crónico. ¿Ya? El daño hepático crónico, ¿no es cierto?, o antiguamente conocido como cirrosis hepática, ¿ya? El daño hepático crónico es, ¿no es cierto?, una patología del parénquima hepático, donde el parénquima hepático se estructura, se empieza a ver más irregular. Hay otros compromisos asociados, como por ejemplo la pérdida del contorno capsular. Hay líquido, ¿no es cierto?, libre, que es la citis, y otro signo corresponde al aumento del tamaño o la hipertrofia del lóbulo caudado, ¿ya? Por eso es muy importante saber esa relación, ¿ya? Que sea menor a 3,5 centímetros y que sea menos a lo que corresponde a un tercio de la relación hígado-lóbulo caudado, ¿ya? Otra estructura importante que se ve acá, que corresponde a la separación de entre lo que es el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo caudado, es la línea hiperecoica que delimita estos dos segmentos, ¿ya? Que corresponde a la cisura del ligamento venoso, ¿ya? Esa cisura del ligamento venoso es la que divide ambos lóbulos, ¿ya? El lóbulo caudado del lóbulo hepático izquierdo, ¿ya? Y también se ve en el plano de corte, ¿ya? De hecho, en las imágenes que les he mostrado se ve el ligamento venoso. Y se ve como una línea hiperecoica porque igual que los ligamentos que vimos en músculo esquelético y tendones,
genera, ¿no es cierto?, una cierta impedancia de tal forma que se vea hiperecoica. ¿Ya? Bueno, vimos los dos planos iniciales, ¿no es cierto? El hígado con la aorta, el hígado con la vena cava, con el lóbulo caudado incluido. Y el tercer plano de corte o exploratorio corresponde al páncreas. ¿Ya? El páncreas en transversal. Dijimos bien claro que porque se estudia en transversal, porque corresponde al mayor eje que vamos a ver. ¿Ya? Lo primero que hace uno es colocar al paciente de cuido supino, el traductor en transversal estricto, y luego ir viendo, ¿no es cierto?, cómo es el páncreas interno del paciente, ¿ya? Cómo es la disposición del páncreas. Y de esa forma yo dándole la oblicuidad que corresponde para verlo en su mayor eje, como lo vimos en imágenes de CT, ¿ya? Y acá tengo, por ejemplo, el esquema ahí de que dice que está el transductor a nivel del epigastrio, entre las costillas, ¿no es cierto? Y voy dándole, acá en la otra figura, voy dándole cierta oblicuidad de tal forma de yo darle el mayor eje al páncreas. Y ahí tienen el páncreas, miren. La imagen ecográfica muestra lo que es la cabeza, el cuerpo y la vena mesentérica superior. ¿Ya? Páncreas. Luego viene otro plano de corte que corresponde a la vía biliar longitudinal, pero bien claro dijimos que no es un longitudinal estricto, ¿ya? Sino que es un longitudinal oblicuo. ¿Ya? Es un corte longitudinal oblicuo donde yo voy a ver el mayor eje de esta vía biliar, ¿ya? Y de esa forma yo puedo medir o hacer la medición del calibre. ¿Ya? Entonces coloco a uno el transductor a nivel del hipocondrio derecho y después se le da cierta oblicuidad de tal forma de ver esto, el calibre de la vía biliar. ¿Ya? Y bueno, acá la medición dio de 6 milímetros. Está dentro de lo normal, ¿ya? Porque está bajo 7 milímetros. ¿Ya? Esto es la vía biliar común. Y por debajo siempre está la vena porta, que acá se ve con un flujo hepatópeto. Bueno, siguiendo con la vía biliar, esta es la imagen que le quería mostrar en resonancia, miren, tiene una mayor resolución de contraste, obviamente, sin necesidad de usar un medio de contraste intravenoso. ¿Ya? Miren acá la colangioresonancia, cómo se ve el ducto biliar, ¿ya? El hepatocolédoco, miren acá está el colédoco pancreático, ¿ya? La vesícula, como se ve brillante, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, en su interior, un gran cálculo que está a nivel del colédoco intrapancreático. ¿Ya? Con la ecografía, si uno tiene un paciente bien preparado, que respetó el ayuno, ¿no es cierto?, que quizás también es más delgado, pudiera haber, ¿no es cierto?, adecuadamente un cálculo en el colédoco. Pero si tengo un paciente que tiene ciertas condiciones como obesidad, que no respetó el ayuno, o de repente respetó el ayuno, pero a pesar de eso es generador, ¿no es cierto?, de gas intestinal, el examen se dificulta, ¿ya? Pero uno al hacer hartas maniobras pudiera llegar a ver adecuadamente los cálculos a nivel del colédoco. Entonces, de esa forma es como se coloca el transductor o sonda, ¿no es cierto?, a nivel del hipocondrio derecho, de tal forma de ver el mayor eje del colédoco y de la vía biliar. Luego, el otro plano de corte vendría siendo lo que es la vesícula biliar, tanto en longitudinal como en transversal. ¿Ya? Las dos vistas son dual. ¿Ya? Eso se hace una vez encontrado el colédoco, al lado, ¿no es cierto?, tendría que estar la vesícula biliar, y yo veo, ¿no es cierto?, la imagen en forma de pera, ¿ya?, bien distendida, anecoica, con refuerzo, homogénea en su interior, ¿ya?, y de tal forma de que yo voy a saber ya qué es la vesícula, ¿ya? Por eso es importante saber si tiene antecedentes quirúrgicos. Si no, hay otros casos en donde la vesícula se ve bastante pequeña, atrofiada, que ahí quizás, no, a pesar de que haga ayuno, no la voy a ver de mejor manera, sino que va a estar siempre así, ¿ya? Eso lo vamos a ver en cátedra.
Después viene otro plano de corte, que es el hígado en transversal, ¿ya? El hígado en transversal, uno hace una exploración por debajo de las costillas, de igual forma como en longitudinal me molesta harto las costillas, acá yo entro por debajo de las costillas, ¿ya? El transductor me entrega todas las ultrasonidos por debajo de las costillas, de la forma de obtener una imagen así como esta, ¿ya? Libre de artefactos costales, ¿ya? Y veo las venas suprahepáticas, ¿ya? Se hace una angulación craneal, si fijan acá el operador hace una angulación acraneal, y también en dirección a la axila derecha. Acá está la axila del paciente, a la derecha, y se hace una angulación acraneal y una dirección hacia la axila derecha. De tal forma de obtener toda esta vista del hígado en plano transversal con su rama suprahepática. Lo que ustedes dijeron en el signo de, ¿no es cierto?, del conejito. Luego se hace una exploración del hígado longitudinal, ¿no es cierto?, coronal, ¿ya? Que dijimos bien claro que corresponde a la visualización hepatorrenal, ¿ya? El hígado lóbulo derecho con el riñón derecho, ¿ya? Eso se hace colocando un transductor en la cara lateral, ¿no es cierto?, del hipocondrio derecho, visualizando muy bien lo que es el hígado con el riñón. Siempre se trata de dejar el transductor a nivel de la línea axilar media, ¿ya? Si uno se mira lateralmente el hipocondrio derecho, es como decir que yo divido esa zona en tres partes: línea anterior, línea media y línea axilar posterior. En general, el riñón derecho siempre está un poquito más adelante, más hacia el plano medio, más hacia el anterior. Luego se hacen los dos riñones, ¿ya? Tanto en longitudinal como en transversal, ¿ya? Ya lo vimos bien claro en las imágenes anteriores que hemos visto en el OROS. Vemos acá en longitudinal el eje largo, el polo superior, el polo inferior, el tercio medio. En transversal, miren, la imagen típica de una U invertida, donde el parénquima renal se ve, por decirlo así, con un aspecto de U invertida, ¿ya? Con la abertura de la pelvis renal hacia posterior, ¿ya? Y todo lo que es la U propiamente tal está, ¿no es cierto?, con, en este caso, con su parénquima renal bien delimitado y con la parte, en este caso, más prominente o más pronunciada o curvada del parénquima renal hacia anterior. Lo otro importante que le decía yo, que el riñón derecho está un poquito más hacia adelante, y se dice en la literatura que está en la línea media axilar, el riñón izquierdo siempre está más posterior, por eso que igual cuesta un poco más mirarlo, ¿ya? Está más hacia posterior, en la línea axilar posterior. Ahí está la forma de cómo se busca un riñón. Ahí tenemos el plano longitudinal, el plano transversal. Lo mismo para el riñón izquierdo. Se hace una angulación del transductor, ya girando el transductor en 90 grados. Un giro. Vamos siguiendo con los planos de corte y vemos el vaso. El vaso se ve en longitudinal, en el hipocondrio izquierdo. Si ya vimos el riñón izquierdo, ascendemos, ¿no es cierto?, con el transductor hacia las costillas, no nos queda otra, y vemos ahí el vaso entre las costillas, ¿ya? De tal forma de ver todo el eje longitudinal o máximo del vaso, y hacer también la respectiva medición. Ya acá se hace la medición, acá midió 83 milímetros, o sea 8,3 centímetros, es menor a 2 centímetros, está normal. Ese es el vaso. Y por último, la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Visualizando también la aorta abdominal baja. Ya vimos que en el primer plano de corte se ve la aorta abdominal alta, pero también hay que ver la aorta abdominal baja o infrarrenal, porque es el sitio frecuente, ¿no es cierto?, de ciertas patologías vasculares, como por ejemplo los aneurismas, ¿ya? Y también explorar tanto la línea media abdominal como la línea abdominal derecha y la línea abdominal izquierda para ver si hay líquido libre, ¿no es cierto?, la ascitis. Dijimos que los líquidos se ven negros, anecoicos, por lo tanto si veo ascitis lo voy a ver, ¿no es cierto?, anecoico, como la vejiga, como esto, ¿ya?
En caso que no vea ningún líquido libre, lo que uno hace es tomar una foto representativa de lo que es la vejiga, de tal forma de demostrar que hizo una exploración a nivel bajo, ¿ya? Del abdomen, y de esa forma el radiólogo infiere que el paciente no tiene ningún líquido libre, sino que tiene líquido biológico dentro de la vejiga. Nada más. Y la aorta, bueno, hay que ver si hay aneurisma. Básicamente se sabe, ¿no es cierto?, que las aneurismas tienen un mayor calibre, ya en el sentido anteroposterior. Por lo tanto, la idea es que la aorta se vea uniforme, ¿ya? Se vea uniforme en longitudinal, que tenga la misma medición en cada segmento longitudinal, ¿ya? No como esto que está acá en la otra imagen, que por ejemplo acá está patológico, donde la aorta tiene un aumento de calibre, ¿ya? Y acá tenemos líquido libre ascítico, ¿se fijan? Bien. Con eso terminamos, chiquillos. Si tienen alguna duda, que nos quedan menos de 2 minutos. Profe, ¿Sí? ¿cuánto es lo que debe medir la aorta en su lumen? O sea, su diámetro, La para idea que es que esté normal. para que esté normal, a veces se considera hasta 2,8, ya 2,8, 2,5. Ese es como el rango. Centímetros. Es el diámetro anteroposterior. Acá se fija mide 3,4 centímetros. Está bastante alterado. ¿Se fija? Esto en plano longitudinal. Entonces acá estamos en presencia de un aneurisma. Acá es el líquido libre ascítico. Ahí está el intestino, ¿no? ¿Alguna otra duda? Yo no, profe. ¿Yo no? Ya. Bien, quedamos hasta acá, Yo chiquillos. tampoco, ¿Ya? profe. Listo. Quedamos hasta Chao, acá. profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Hasta el próximo lunes, parece. Chao, profe. Chao, Chao. profe, gracias.